Bueno, aquí está el título. Se llama El porno me cautivó. Si yo les preguntara, ¿a alguien de ustedes o alguien de ustedes ha sido cautivado por la pornografía? Bueno, si fueran sinceros, muchos dirían que sí, porque es la triste realidad. ¿Saben por qué la pornografía es tan cautivadora? Por el poder de quien está detrás de esa industria, y es el mismo diablo. ¿Saben ustedes que el diablo tiene poder? Es un enemigo poderoso, un enemigo muy poderoso. Esa es la mala noticia. La buena es que Dios es muchísimo más poderoso que ese enemigo que tenemos que enfrentar cada día. Vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18 dice: huyan del pecado sexual. Fíjense el mandato, no es un consejo, ni es una recomendación, es una orden. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Fíjense cómo inicia, ¿no? Huyan del pecado. Es una advertencia que el Señor nos hace. No nos manda a que enfrentemos el pecado. ¿Ustedes recuerdan cuando la esposa de Potifar cogió ya a José, al joven José, y quería seducirlo? ¿Ustedes se imaginan a José con la esposa de Potifar? No, mi señora, venga, nos arrodillamos y oramos un ratico a ver si nos quita esta tentación, ¿verdad? ¿Qué hizo José? Dicen que corrió, ¿verdad? Corrió lo más rápido que pudo. Tanto así que en la carrera tal vez sus vestiduras, que las tenía agarradas, esta tigresa, se quedaron en sus manos. Porque mis hermanos, como vamos a ver tal vez más adelante, el sexo, el pecado sexual, está por encima de nuestras fuerzas. Vamos a dar inicio a este estudio de este pecado, de esta aberración, nombrando o mencionando algunas estadísticas que he investigado. Normalmente pensaríamos que esta práctica, este pecado, es propia de los hombres adultos, pero los estudios han determinado que un 35% de los adolescentes entre los 10 y los 17 años, fíjense, 10 a los 17 años, un 35% de esos jóvenes están expuestos de una o de otra forma a un contenido sexual que se llama online. Estos jovencitos están expuestos y muchos de esos jovencitos quedan atrapados en las redes de este pecado, se vuelven adictos a la pornografía. Ahora, ¿cómo esta práctica pecaminosa puede llegar a afectar las relaciones interpersonales y especialmente las relaciones entre parejas? Porque, mis hermanos, dicen los estudios, los científicos, que en el momento en que una persona es víctima o cae bajo las garras de este pecado, comienzan a ver no a las personas como personas, sino comienzan a ver a las personas como objetos de placer solamente. Se pierde dignidad. Mis queridos hermanos, esta práctica ha penetrado, ha permeado de una manera tan asombrosa en el mundo en esta actualidad, que mientras uno cuenta 1001, que es un segundo, ¿verdad? 1001, ya en un segundo, mis hermanos, 30,000 personas han ingresado a una página pornográfica. En un segundo.
Cada segundo 30.000 personas, mis hermanos, entran a un contenido sexual en el mundo. Mis hermanos, y esto ya se está considerando o se ha considerado no solo un problema espiritual, sino un problema social, porque no solo afecta la vida espiritual de las personas, sino que se ha comprobado que afecta también la parte cerebral de las personas que están metidos en este problema. ¿Saben ustedes que detrás de cada página de estas pornográficas o este contenido pornográfico existe una poderosa industria de profesionales? Oído, profesionales que están estudiando continuamente el cerebro, la mente de las personas para tratar de ¿qué? De causar en ellas un problema adictivo, porque es un gran negocio. Existen en el mundo, mis hermanos, millones de personas atrapadas en este problema y que sufren en silencio esta terrible adicción. Sufren porque generalmente sienten vergüenza de que la gente sepa en qué actividades anda. Sí, sufren sentimientos de culpa, desesperación. Muchos de ellos se sienten sucios y miserables. ¿Y sabe quiénes son los que más sufren? Las personas que han sido instruidas o educadas en algunos principios morales y espirituales, porque esas personas se sienten mucho más sucias y detestables al estar inmiscuidas en este problema. Este es una situación, una práctica supremamente peligrosa. Repito, no solamente para la vida espiritual, sino para la vida humana, para la salud mental, que requiere toda nuestra atención, toda nuestra diligencia, porque esta, mis hermanos, es una llave, oído, la pornografía es una llave que puede abrir puertas muchísimo más peligrosas, como la violación sexual, la pederastía, toda clase de abusos sexuales, pedofilia, etcétera, etcétera. Así que cuando esto llega a convertirse en algo adictivo, mis hermanos, se requiere el máximo esfuerzo y atención, sobre todo en la parte espiritual. Sobre todo la parte espiritual. Miren, la Biblia nos muestra, nos enseña que Dios tiene el poder suficiente para hacer libre a una persona, para liberarla de cualquier clase de esclavitud pecaminosa. De hecho, en la Biblia, mis hermanos, encontramos personas que estaban sumidas en horribles pecados, y la Biblia muestra que esas personas fueron liberadas, fueron perdonadas y fueron sanadas. Miren, 1 Corintios, capítulo 6, primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, vamos a leer del verso 9 al 11, dice la palabra del Señor. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Aquí está hasta el momento la parte mala, ¿verdad? Ahora sigue lo bueno, miren. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí, mis hermanos, fíjense, la Biblia nos presenta el apóstol Pablo hablándole allí a la iglesia de Corinto, a los creyentes de Corinto. Les dijo, muchos de ustedes estaban perdidos porque estaban sumidos en horribles pecados. Pero ya no son así, ya son diferentes, han sido perdonados, han sido limpiados y han sido liberados de todas esas
aberraciones. Mis hermanos, esta adicción es tan dependiente que cada semana, dicen las estadísticas, cada semana 60 millones de personas están visitando páginas pornográficas. 60 millones de personas. Son cifras escalofriantes. Y es en la actualidad, obviamente, el negocio más próspero que existe sobre la tierra. Nadie lo iguala, ninguna empresa iguala a este negocio. ¿Saben cuánto ganan anualmente estas industrias pornográficas? 8.000 millones de dólares al año. Deja de ganancia esta porquería. 8.000 millones de dólares. Es algo increíble. Y escuchen este dato para que tengamos una idea, una medio idea de lo poderosa que es esta industria. Dicen que analizando un solo sitio pornográfico, un solo sitio pornográfico, dice que existen más de 500 millones de páginas pornográficas en el mundo. ¿Pueden creerlo? Analizando un solo sitio pornográfico, sus usuarios dicen que vieron 1 millón de horas de pornografía en todo el mundo. ¿Saben cuánto equivale 1 millón de horas de pornografía? A 115 años de contenido erótico. O sea, es que esto es alarmante. Supremamente alarmante. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que mientras esta industria está arrastrando a niños de 10, 11, 12, 13, 15 años, 20 hombres, 30, 40, porque esto, mis hermanos, no respeta edad. Yo conozco jovencitos que han estado involucrados en la pornografía. También conozco viejitos que están metidos en la pornografía. Esto no hace acepción de personas. Así que mientras esta industria multimillonaria y horrible está arrastrando a un montón de personas, ¿saben qué pasa en la iglesia? La iglesia está decreciendo. Es increíble. Cada día más gente que se dice ser creyente no está yendo a las iglesias, está abandonando las iglesias. Mas, sin embargo, queremos que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos prospere, que Dios nos sane. Pero cada día la gente más lejos del Señor. El pueblo creyente, mis hermanos, se aleja cada día más del Señor, de la relación, de la comunión con Dios. El único que nos puede ayudar. El único que nos puede ayudar. Así que este veneno, mis hermanos, de la pornografía está matando niños, niñas, mujeres y hombres alrededor del mundo. ¿Saben ustedes? ¿Saben cuál es el primer país del mundo donde las mujeres ven más pornografía que los hombres? Dicen que es un país por allá del Oriente Medio, creo que es Filipinas. ¿Y saben cuál es el segundo país donde las mujeres ven más pornografía que los hombres? Colombia. En Colombia el 51% de las mujeres ven pornografía y el 49% los hombres. Claro que no falta el que se sienta orgulloso de que somos segundos, porque nos gusta ser segundos, ¿verdad? Qué tremendo, mis hermanos. Entonces, ¿recuerdan al rey Salomón? El tercer rey de Israel, ¿no? El hijo de David con Betsabé. El hombre considerado, según la palabra de Dios, el hombre más rico del mundo y el hombre más sabio del mundo. Permítanme leerles una joyita sobre este hombre Salomón. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, verso 3, dice la palabra de Dios. En total, hablando de Salomón, dice, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto,
ellas apartaron su corazón del Señor. ¿Cómo les parece este personaje? Tuvo 1000 mujeres. El hombre supuestamente más sabio del mundo. 1000 mujeres. Ahora, muchos se podrán preguntar, oh, pero ¿por qué Dios permitió eso? Como siempre la respuesta de los incrédulos, ¿no? Pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué Dios permitió que este hombre tuviera 1000 mujeres? Mi amigo, ¿sabe por qué Dios permitió eso? Por lo mismo que permite muchas cosas en nuestra vida, por la dureza de nuestro corazón, por la maldad del hombre, por el pecado del hombre. Pero el hecho de que Dios permita muchas cosas no significa que Dios las apruebe o que no vaya a hacer nada al respecto. De hecho, miren en Deuteronomio capítulo 17, verso 17, Dios ya le había dado ahí las instrucciones perfectas y claras de lo que no debía hacer un rey. Salomón sabía que no debía hacerlo, sin embargo lo hizo. Mis hermanos, nosotros, el hombre sabe lo que no debe hacer, ¿cierto? Pero sin embargo lo hacemos. Miren lo que dice Deuteronomio 17:17, dice, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. La instrucción estaba muy clara, ¿verdad? Salomón lo hizo porque él quiso hacerlo. Le dio la gana hacerlo. Repito, y eso no significa que Dios lo apruebe o que Dios tampoco iba a hacer nada al respecto. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11 dice, en consecuencia, o sea, por desobediente, por hacer lo que no debería hacer, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Mis hermanos, Dios no es ajeno al pecado. Dios no es ajeno a nuestras acciones. No nos equivoquemos, no pensemos que porque tal vez estamos haciendo algo indebido y no pasa nada, pensemos que Dios tal vez no se da cuenta o a Dios se le ha olvidado. No es así. Así que como vimos, el hombre más rico y sabio sobre la tierra tuvo 1000 mujeres. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que hoy día alguien podría igualar a este hombre Salomón? ¿Alguien podría tener 1000 mujeres? Pues mis queridos amigos y amigas y amigues, si no. Existe hoy cientos de hombres que no solamente pueden igualar a Salomón, sino pueden sobrepasarlo. ¿Saben ustedes que hoy día, mis hermanos, un niño de 12 o 13 años que esté expuesto a la pornografía puede tener alcance, puede tener acceso a tener más de 1000 mujeres en una hora a través de la pornografía, a través de las páginas pornográficas? Un niño. Los tiempos han cambiado mucho, ¿verdad? En mi época, que no era tan lejos, la pornografía se limitaba aquí a una revistica, ¿cierto? La revista, eso era lo máximo. Hoy día, mis hermanos, no tenemos que buscar la pornografía nos busca a nosotros. Nos llegan a nuestros celulares, a nuestros computadores, nos llega ahí la información. La pregunta es, los que somos padres de familia, tenemos niños pequeñitos, les dejamos celulares, computadores, iPad, todas esas cosas. Estamos preocupados, estamos pendientes de ellos. ¿Qué hace un niño en la noche, en la madrugada, con un computador, con un iPad, con un teléfono en sus manos? Repito, él no tiene que ir a buscarlo. Ellas, las páginas los buscan. Los buscan donde estemos. Ahora, ¿por qué la pornografía es tan adictiva? Porque resulta que unos estudios modernos, actuales, que han realizado algunos científicos de neurociencia, han descubierto que cuando una persona comienza a ver pornografía, cuando una persona comienza a ver esas imágenes pornográficas,
comienzan a crearse en el cerebro, dice que nuevas conexiones neuronales en el cerebro de una persona. ¿Y qué ocurre allí en el cerebro? Que esa conexión neuronal comienza a despertar la necesidad, el deseo más y más de querer ver esas imágenes con más asiduidad, con más frecuencia. El cerebro, repito, empieza a crear esa necesidad de ver más y más. Y dicen que esas conexiones neuronales con el tiempo comienzan a expandirse. ¿Saben para qué? Para permitir albergar más cantidad de imágenes en nuestro cerebro. Es como si estuviese el programado, ¿verdad? Para quedar cautivos allí con esa información. Así que cada vez que una persona mira pornografía, algo, mis hermanos, algo está sucediendo, algo asombroso está sucediendo en nuestro cerebro. Por ejemplo, dicen que la hormona de la testosterona, que la tenemos hombres y mujeres, los hombres obviamente en mucha más cantidad, ¿verdad? Pero las mujeres también tienen testosterona. Dice que esa hormona de la testosterona, que es la responsable del interés sexual. La testosterona es la que causa en el hombre y en la mujer obviamente el interés sexual. El hombre en más cantidad, por eso obviamente el hombre se excita más fácilmente que la mujer. Pero cuando comienza a ver imágenes pornográficas, la testosterona comienza a activarse allí en el cerebro, mis hermanos. Y comienza, dice, a generar una sustancia llamada la serotonina. La serotonina que hace que los nervios comiencen a tener o a comunicarse entre sí. Ahora, ¿qué ocasiona la serotonina? Dice que es una glándula o hormona responsable de causar un estado agradable en la persona, de diversión, de atracción, de emoción y de felicidad. Y esto obviamente causa o ocasiona en la persona, en el hombre o mujer que esté viendo la pornografía, el querer volver a repetir lo que estaba viendo. Casi que lo obliga a seguir viendo más y más de lo que allí está viendo. Pero no solo esas dos sustancias, mis hermanos, son afectadas o motivadas en el cerebro, sino que hay otra sustancia llamada la dopamina. Tal vez esta es más conocida por algunos, la hemos escuchado con más frecuencia, la dopamina, que es conocida mundialmente por el ámbito científico como una de las moléculas de la felicidad. ¿Sí? Cuando estamos felices, ¿cierto? Cuando nos sentimos alegres, cuando compramos un carro, un televisor, un teléfono, un computador, allí la dopamina se activa y también nos hace sentir contentos, ¿verdad? Nos hace sentir felices, nos da felicidad. Esta dopamina también dice que nos ayuda a la concentración, al placer y a la relajación. Todo eso, mis hermanos, todos esos procesos cerebrales se activan cuando la persona comienza a ver una página de pornografía. Comienza a sentir la necesidad de una satisfacción inmediata. Así que cuando la persona comienza a ver pornografía, comienza a desear más y más ya, y ya, y ya. Queda cautivado, queda cautivo, queda preso. Allí en medio de toda esa porquería. Esto, mis hermanos, y muchos otros procesos más complejos ocurren en el cerebro y terminan produciendo, creando unas imágenes fantasiosas en la mente de la persona que nos alejan de la realidad. Todo eso que ocurre allí, mis hermanos, es solo fantasía, solo fantasía. Y eso, mis hermanos, va a querer producir que en la próxima vez quiera ver más y más y más y más y más. Y no va a poder llegar a detenerse. Porque sabe que nuestro cerebro es quien que da las órdenes, es quien manda. Mis hermanos, tenga esto bien presente. El pecado sexual
o los pecados sexuales siempre van a ser más fuertes que nosotros. No lo olviden. El pecado sexual siempre es más fuerte que los seres humanos. Todo lo que tenga que ver con el sexo siempre será más fuerte que nuestras propias fuerzas. Por eso la Biblia, mis hermanos, lo dice muy claro, ¿verdad? Huya. Huya de allí porque no va a poder enfrentarlo. Va a ser vencido por eso. ¿Saben, mis hermanos, cuáles son las dos grandes debilidades del ser humano? El sexo y el dinero. Los mayores escándalos, los mayores problemas, los grandes reinos y poderes han sucumbido precisamente por estos dos enemigos, estos dos problemas, el sexo y el dinero. Y desgraciadamente, hoy día en el mundo todo gira en torno a esto, a sexo y dinero. Porque desafortunadamente el hombre alejado de Dios ha llegado a pensar y ha llegado a creer que no puede vivir sin estas dos cosas. Ahora la pregunta ¿es malo el dinero y es malo el sexo? No. El dinero y el sexo no son malos en sí. De hecho, fueron creados por Dios. Si estudiamos el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice que lo colocó en el jardín y suplió todas sus necesidades. Todo lo tenía ahí. Es sinónimo de qué? De poder, de autoridad, de dinero. Le dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa eso? Tengan hijos. O sea, sexo. No es malo. El dinero y el pecado no es malo, mis hermanos. El problema es que el hombre, mis hermanos, ha llegado al extremo de creer que estos dos elementos los necesitamos de manera desproporcionada. Y para lograr ese objetivo, el hombre, mis hermanos, ha llegado a hacer lo que sea necesario para tenerlos. Porque, repito, recuerden, cree que sin eso no puede vivir. Es increíble. El problema, mis hermanos, de esta práctica pecaminosa es que puede llevar fácilmente a una persona a convertirla en un depravado sexual. A cualquier persona. Y en un infeliz, obviamente. Porque eso que se ha creado en la mente, en el cerebro, no es más que fantasía. Porque todo eso es fantasioso. La pornografía, mis hermanos, degrada la imagen y la moral del ser humano. La pornografía, mis hermanos, pervierte tu mente y hace que comiences a ver a las personas, recuerden, solo como objetos de placer y no como personas. Rebaja la dignidad de las personas. Solo se convierten, recuerden, en objetos de placer. La pornografía, mis hermanos, también pervierte y corrompe el don maravilloso que Dios nos ha regalado. El sexo. El sexo, mis hermanos, es uno de los mejores regalos de Dios para el ser humano cuando se desarrolla dentro de las normas que Dios ha establecido. Pero puede convertirse en el peor de los males cuando se desarrolla fuera de los parámetros de Dios. Todo lo que se hace fuera de las normas o los parámetros de Dios, mis hermanos, va a causarnos problemas tarde que temprano. Por eso cuando Dios dice en su palabra no, Él no nos está negando o nos está prohibiendo algo que es bueno para nosotros. Cuando Él dice no, Él nos está diciendo, no quiero que sufras. Si lo haces, vas a sufrir. Pero cuando Dios dice sí, dice disfrútalo. Es para tu bien. Cuando seguimos las normas de Dios, mis hermanos, todo es sano, santo y limpio. Pero cuando lo hacemos fuera de las normas de Dios, mis hermanos, todo eso se convierte en algo sucio y pecaminoso. Todo tiene
Un orden, todo tiene su tiempo, su espacio, mis hermanos. Si colocamos un césped, lo colocamos, lo traemos del jardín y lo colocamos en medio de la sala, mis hermanos, allí eso es sucio y asqueroso. Pero si lo colocamos en el jardín, mis hermanos, allí es bonito, ¿verdad? Porque ese es su puesto. Todas las cosas tienen un puesto y tienen un orden para hacerse. La pornografía, mis hermanos, es considerada hoy día como una droga porque causa la misma adicción que las drogas. La pornografía, recuerden, pervierte, produce perversión en la persona que la consume. Porque todas esas fantasías que comienzan a crearse en nuestra cabeza, comienzan, recuerden, a degradar la dignidad de las personas y comienzan a verlas, recuerden, solamente como objetos de placer y no como personas. La pornografía, mis hermanos, también produce un vacío emocional, ya que la persona víctima o esclavizada con este pecado comienza a desconectarse del entorno y va a comenzar a querer estar más solo, más aislado. Se aísla de las personas del medio social. Miren, la pornografía, mis hermanos, puede producir delincuentes sexuales en potencia. En una encuesta que hicieron en casi 100 violadores, 100 delincuentes sexuales, todos coincidieron casi en que ellos comenzaron su vida delictiva viendo pornografía. Todos coincidieron en eso, mis hermanos. Una persona adicta a la pornografía fácilmente comienza a minimizar los pecados sexuales y aún más a justificarlos. Así que es supremamente peligroso, mis hermanos. La pornografía, mis hermanos, produce también frustración, ya que aunque engañosamente, cuando está en ese momento de placer, de euforia, se siente feliz, pero una vez termina eso, mis hermanos, va a sentir una tremenda frustración en su vida. Y una decepción, obviamente, porque recuerden, todo eso no es más que fantasía. No es más que fantasía. Mis hermanos, la Biblia es muy clara al respecto en cuanto a que debemos cuidar nuestro cerebro. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Mis hermanos, la Biblia es completamente claro. Ahora, es tu decisión. Tú decides de qué vas a llenar tu mente. Es nuestra decisión. Sabes que eso puede acabar con tu vida, puede acabar con tus relaciones, puede acabar con tu comunión con Dios. Tú decides qué vas a hacer. Miren, una persona que se dice ser cristiana, una persona que dice ser creyente, pero está tomando a la ligera el pecado y se está enredando constantemente en actividades pecaminosas. Una persona que comienza a alejarse de la comunión con Dios, comienza a alejarse de las prácticas propias de un creyente, como cuáles son la oración, por ejemplo, el estudio de la palabra de Dios, la predicación, el escudriñar las escrituras. Son prácticas propias de un creyente. Pero la persona que comienza a alejarse de estas cosas, mis hermanos, es una persona que está mostrando evidencias obvias de que su fe tal vez sea una farsa, tal vez sea un engaño. Tal vez no es lo que dice ser. Ahora, ¿queremos que el Señor nos haga libre de esta esclavitud?
Lo primero que debemos hacer es reconocer que tenemos un problema. ¿Queremos ser sanados de cualquier cosa? ¿Qué es lo primero? Reconocer que tenemos un problema, reconocer que tenemos una debilidad y que necesitamos la ayuda inmediata de Dios. Reconocerlo. Miren, una de las promesas más esperanzadoras que encontramos en la Biblia está en el Salmo 101. Y en este Salmo, mis hermanos, aquí encontramos una promesa que David le está haciendo a Dios. El rey David le promete a Dios, miren lo que le dice: me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. No en vano, mis hermanos, el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus errores, ¿verdad? A pesar de sus fallas. Dijo: Señor, me comprometo a no mirar cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Es decir, se estaba alejando, ¿verdad? Alejando de todas esas personas que podían contaminarlo, que podían afectarlo. Era el compromiso que David hacía con Dios. Mis hermanos, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro cerebro. Cada uno de nosotros, mis hermanos, somos responsables de lo que dejamos entrar en nuestra cabeza. Somos responsables de lo que entramos a nuestra cabeza, a nuestro cerebro. Tal vez muchas personas que están sumidas en esta práctica puedan llegar a decir: pero ¿cómo hago para salir de esto? Tal vez lo he tratado muchas veces, lo he intentado muchas veces. Tal vez está fallando en el método. Recuerden, nosotros no tenemos solos las fuerzas suficientes para poder vencer el pecado sexual. Siempre, recuerden, siempre Él va a ser más poderoso que nuestras fuerzas. Siempre. Siempre. Tenemos que, mis hermanos, dejar de frecuentar aquellos sitios o lugares donde siempre sabemos que vamos a caer víctimas de la pornografía o de cualquier pecado sexual. Tenemos que comprometernos, como dice, compromiso con Dios. Hay que comenzar a erradicar de raíz esas cosas que nos están llevando, nos están incitando o nos están direccionando a caer en pecado sexual. Debemos evitar, mis hermanos, permanecer mucho tiempo solos en lugares privados. Tenemos que evitar al máximo, mis hermanos. Cuando tengamos que hacerlo, tratemos siempre de buscar la compañía de más personas, de más gente, llamarlas, así por teléfono, pero evitar, repito, evitar esos sitios privados y estar solo en esos lugares. ¿Quién más que Dios, mis hermanos? ¿Quién más que Dios puede conocer nuestras luchas? Él sabe perfectamente tal vez cuántas veces hemos tratado, hemos intentado dejarlo y no hemos podido. Por eso Dios quiere entrar en ese cuarto oscuro de nuestro corazón, donde tal vez nos sentimos atrapados en un callejón sin salida, encarcelados. Pero Dios, repito, Dios quiere tomar el control de toda esa habitación, de toda esa casa, perdón. Porque a muchos tal vez quieren entregarle a Dios un pedacito, ¿verdad? Un pedacito de la habitación. Bueno, este cuartico es para ti, Espíritu Santo, pero los otros son para mí. Allí no puedes entrar porque ahí estoy yo. No, Dios quiere tener el control total de nuestra casa, de nuestra vida, mis hermanos. Hay una historia que aunque es muy trillada a veces, pero vale la pena recordarla. Dice que un hombre tenía 2 perros, uno blanco y uno negro, ¿recuerdan? Tal vez la historia la han escuchado. Y ese hombre viajaba por todos los pueblos, por todas las comarcas, con esos 2 perros. Y siempre los enfrentaba a pelear y apostaba plata. Y él siempre apostaba por el blanco y el blanco siempre ganaba.
Hasta que alguien le dijo, hey amigo, yo tengo una pregunta, ¿cómo haces para que el perro blanco siempre sea el que gane? Y él dijo, muy sencillo, unos días antes de la pelea, yo dejo de alimentar al negro y alimento muy bien al blanco y tiene más fuerzas para la pelea, mis hermanos. Es exactamente lo que pasa con cada uno de nosotros. Antes de caer en la tentación, mis hermanos, tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar alimentados espiritualmente, tenemos que estar fuertes, porque si no nos va a pasar lo del perro negro. Cuando llegue la batalla, cuando llegue la lucha, mis hermanos, vamos a caer siempre, porque estamos debiluchos espiritualmente. El problema, mis hermanos, el problema del creyente, el problema del cristiano, mis hermanos, es que muchos se conforman con venir un día a la iglesia y ya piensan que ya le han cumplido a Dios. Ustedes se imaginan conectar un día el celular un ratico, una hora a la corriente y después en toda la semana, ¿no? ¿Ustedes creen que ese celular va a funcionar? La Biblia dice, estad llenos del Espíritu Santo, llenos. Para estar algo lleno, mi hermano, para estar algo lleno, tiene que estar conectado a la fuente. Porque si no, se va a desgastar. Uno puede tener un domingo tremendo, ¿verdad? Ministración, alabanza, adoración, sube uno como al cuarto cielo. Pero sale de aquí, mis hermanos, tan pronto sale la iglesia, comienza ya la gotera. Comienza a desgastarse la batería. Y en medio de la semana o al fin de semana, mis hermanos, no vamos a tener ninguna fuerza de poder soportar, de poder enfrentar cualquier tentación. Necesitamos, mis hermanos, estar conectados a la fuente de vida, ser llenos del Espíritu Santo. Dios, mis hermanos, Dios quiere limpiar nuestra mente. Dios quiere, mis hermanos, mantenernos puros. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede el hombre mantenerse puro? ¿Cómo puede el hombre limpiar su camino, limpiar su mente? ¿Sabe cómo? Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Obedeciendo la palabra. Es la única manera, mis hermanos, de mantenernos puros y limpios en nuestra vida. Ahora, si hemos caído en esta horrible práctica, la buena noticia es que podemos ser libres. Podemos ser libres de las garras de esta fiera. Podemos ser libres. Aférrate al brazo poderoso de Dios, mis hermanos. Búscale de todo corazón. Búscale de todo corazón, con honestidad, con sinceridad. Dice la palabra que Dios jamás echa fuera a alguien que viene a Él. Jamás. Dedícate a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a orar, a escuchar más palabra de Dios, más predicación, a tener tiempo de comunión con Dios. Es buscarle, mis hermanos, de corazón. Llena tu cabeza de la palabra de Dios en lugar de llenarla de basura. Hoy día, mis hermanos, ¿sabe que hoy día todo casi está inundado de basura por todo lado? Pero ¿qué hacemos generalmente, mis hermanos? Pasamos horas y horas y horas en las redes, llenando nuestra cabeza de basura. Y la palabra de Dios, recuerden, el único que nos puede ayudar por ningún lado. Comienza, mis hermanos, comienza a orar más, a tener más comunión con el Señor. Comienza a hacer lo que tú debes hacer. Dios generalmente no va a hacer lo que tú tienes que hacer. Dios hace las cosas, mis hermanos, que son imposibles. Las posibles las tenemos que hacer nosotros. Si no paras esta dependencia, mis hermanos, cada día que pase va a ser
más difícil. Cada día va a ser más difícil. Más difícil. Recuerda, Dios te está esperando. Dios quiere perdonarte. Dios quiere limpiarte. Dios quiere ayudarte. Dios siempre, mis hermanos, tiene nuevas oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Miren, cuando una persona llega a tener un encuentro verdadero con el Señor, las cosas o el pecado que antes amábamos, vamos a llegar a odiarlo y a sentirlo sucio. Porque Dios, mis hermanos, cuando actúa, hace las cosas nuevas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos de allí. Si te sientes sucio, si te sientes menospreciado, sientes que Dios no te va a perdonar, sientes que es un caso perdido, es una mentira. Dios siempre, mis hermanos, Dios siempre va a tener nuevas misericordias para ti cada día. Mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, mis hermanos, Dios siempre nos va a dar su gracia y su misericordia, sea para este pecado o para cualquier pecado. Pero siempre podemos acudir a su gracia y a su misericordia mientras estemos sobre la tierra. Amén. Mis hermanos, pongámonos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias. Gracias una vez más, Señor, como siempre te decimos por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, es ese alimento que nos fortalece espiritualmente. Ese alimento, Señor, que nos llena de tus fuerzas, de tu aliento, Padre Santo. Tu palabra, bendito Dios, no solo nos alienta, sino que también nos confronta y nos exhorta. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es esa lámpara, esa luz que va siempre, Señor, mostrándonos, iluminando nuestro caminar. Gracias, bendito Dios, porque tu misericordia, Señor, porque tu gracia y porque tu favor, Señor, son grandes cada día. Tu palabra nos dice que tus misericordias, Señor, son nuevas, Señor, cada día, Padre Santo. Por eso tenemos esa bendita esperanza de saber, Padre Santo, que aunque hoy estemos caídos, que aunque hoy nos sintamos sucios, podemos contar, Señor, con tu gracia, con tu misericordia, con tus manos benditas, que nos pueden rescatar, que nos pueden levantar, que nos pueden limpiar, que nos da vestiduras nuevas. Por eso, bendito Dios, necesitamos cada día, Señor, cada día depender de ti. Necesitamos cada día depositar en ti toda nuestra confianza, porque eres el único que nos puede ayudar. Gracias, bendito Dios, gracias, Padre Santo, porque tenemos hoy, Señor, tu palabra en nuestras manos. Hoy tenemos, Señor, el privilegio de poder oír, Señor, tus palabras a través de estas páginas de la Biblia. Podemos oír tu consejo, podemos oír tus advertencias, podemos oír, Señor, tu palabra que nos dice: por ahí no es, por ahí estás equivocado, por ahí vas a sufrir. Es por este otro lado, dice el Señor. Fíjense lo bueno y lo misericordioso que es el Señor, que no solamente nos indica el peligro, sino que nos indica y que nos muestra cuál es el camino verdadero, cuál es el camino que debemos transitar. Padre Santo, gracias, Señor, gracias. En esta mañana, Señor, queremos orar por cada persona, Señor, alrededor del mundo, que son cientos, miles y millones de personas que están esclavizadas con este horrendo pecado de la pornografía. Tal vez, Señor, muchos de ellos tienen el deseo de salir,
Lo han intentado tal vez muchas veces. Pero han ignorado que ese pecado es más fuerte que nuestras mismas o que nuestras propias fuerzas. Hoy, Padre Santo, yo ruego, Señor, para que tú toques cada uno de esos corazones, para que tú les permitas reconocer, entender que solamente tú eres la única respuesta, que solamente tú tienes el poder para hacerlos libres, para sacarlos de esa oscuridad en la que se encuentran muchas de esas personas. Ruego también, Padre Santo, para que des la sabiduría, Señor, a muchos padres de familia hoy día, que puso desconocimiento, tal vez ignorancia o incredulidad, están permitiendo que sus hijos, que sus niños estén ingresando cada día más a ser víctimas de este flagelo, de este horrible pecado. Dale, Señor, la sabiduría, bendito Dios, para guardar y para proteger a sus niños de caer en las garras de esta industria miserable. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, bendito Dios, guíanos cada día más, Señor. Danos las fuerzas, Padre Santo, para tomar, Señor, decisiones drásticas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacer ese compromiso que hizo el rey David, cuando dijo: me comprometo a no ver cosa impura, a no ver nada malvado, a apartarme de esas personas que pueden afectarme, que pueden contaminarme y que pueden apartarme de mi comunión contigo, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.